Muy bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a comenzar este breve video sobre la explicación de una lectura que muchos de ustedes encontraron alguna dificultad para entender, que es la de Robert Boyer sobre revolucionistas y poskeynesianismos, ¿no? Muy bien, veamos, en primera instancia debemos de ver que el autor es francés y a partir de Francia toman algunos conceptos que parece que a nosotros nos son extraños. Uno de ellos es el modelo fordista. ¿Qué significa esta idea del modelo fordista? Bueno, la idea del modelo fordista es lo que nosotros básicamente entendemos aquí como modelos de sustitución de importaciones o modelo keynesiano, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Es básicamente un control del Estado sobre la economía. Pero Boyer va sobre un poco más sobre este sentido del modelo fordista. Antes que todo, él lo considera, bueno, se considera en Francia como una gran alianza entre los asalariados y los capitalistas. Incluso los mismos capitalistas se veían a sí mismos o mencionaban en su discurso que ellos eran en la escala de piramidal y todo esto, ellos no se consideraban como una clase superior a los asalariados, sino que ellos se consideran en el mejor de los casos como el mejor asalariado o la persona que percibe mayor salario, ¿sí? Entonces todos somos iguales, solamente percibimos de manera distinta debido al trabajo que tenemos, pero eso no nos hace una cuestión diferente. O sea, tratan de desechar la idea de la lucha de clases. El capitalista se ve a sí mismo como un asalariado más, ¿sí? Sin embargo, todo esto lo revisten con la idea del nacionalismo, como sucedió en México. En ese punto también se habla de que no hay capitalistas por un lado y trabajadores por otro, sino que todos son básicamente la idea de una gran alianza en favor de su país, en este caso Francia, en nuestro caso exactamente México. ¿Qué es lo que ve Boyer entre 1978 y 1982? Esta transición en lo que marca es de que el modelo fordista empieza finalmente a agotarse. ¿En qué se empieza a agotar? No, y aquí es lo que debemos de tomar en cuenta una situación cuando se estudia economía. El hecho es de que nosotros consideramos que la economía sirve para la satisfacción de las necesidades de la mayoría de los individuos y eso no es así, sino que en el tema fordista nos podíamos dar cuenta de que esta alianza había sido muy productiva, muy satisfactoria para los trabajadores porque esto incluía un aumento salarial constante sobre estas personas para que los asalariados pudieran a través de la oferta poder reactivar la economía y todo esto. Pero ellos mismos se dan cuenta que esta tasa de crecimiento, esta tasa de rendimientos, estas ganancias empezaban a llegar a estancarse y la situación salarial pues seguía aumentando, ¿no? Entonces la tasa de ganancia comenzaba a ser menor para los capitalistas y entonces empiezan a darse cuenta. Hay algo que aquí debemos de darnos cuenta, es una línea muy breve sobre la lectura y dice, los modelos económicos siempre tienden a agotarse. No tienden a fracasar, tienden a agotarse. Los franceses se dan cuenta que el modelo fordista cambia porque básicamente toda la demanda francesa nacional se ha, dijéramos, agotado. O sea, ya no pueden venderle más a los franceses porque los franceses pues ya compraron todo lo que podían comprar. Entonces lo que se necesita es expandir a otros mercados y finalmente da pie hacia la idea del neoliberalismo. Es lo que yo les decía en clase. Los franceses entran en el proceso neoliberal, igualmente todos los países del primer mundo entran en el proceso del neoliberalismo, el del libre mercado, entran, pero cuando ya el modelo, anterior en este caso las palabras de Boyer, el modelo fordista, se ha agotado, o sea, ya no da más resultados, no se ha agotado porque está fracasando, sino porque ya no pueden aumentar las tasas de ganancia. Entonces, se entran en México, se entra el modelo neoliberal porque simplemente el modelo fordista aquí pues fue un rotundo fracaso, ¿no? O sea, simplemente el país acabó en no poder, siquiera poder pagar lo prestado, ¿no? Lo que habíamos dicho sobre el petróleo y que nos robaron y todo este punto que ya es una historia tristemente conocida por los mexicanos, ¿no? Nosotros entramos en el liberalismo porque ya no queda de otra. Y los franceses entran como en un proceso en el cual, pues, necesitamos mayor tasa de ganancia y entran en ese punto. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la primera parte sobre la que va a empezar a hablar Boyer.
Y entonces, pero sin embargo, Boyer ya y otros economistas como Kalecki empiezan a vislumbrar una cuestión aquí muy extraña. O sea, el hecho de que aumente la tasa de ganancia no va a ser el hecho de que igualmente va a aumentar, dijéramos, los salarios, sino que al contrario, más bien dicho, los capitalistas empiezan a darse cuenta que decir, bueno, pues como que ya no somos tan iguales. Bueno, somos iguales y somos libres. Entonces eso no implica, o sea, ya los capitalistas empiezan a deshacerse de toda esta alianza y empiezan a decir que no, porque empiezan a encontrar algo fundamental, la tecnificación de la mano de obra, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ya no necesito tantos obreros, entonces pues bueno, entonces los puedo sustituir y empiezo a cambiar todo esto, empiezo a sustituirlo. En un caso por aquí, un caso particular en México es lo de Telmex, ¿no? Cuando Carlos Slim compra Telmex, pues básicamente hay telefonistas, ¿no? Había principalmente mujeres que se dedicaban a pasar las llamadas de un lado a otro, ¿no? Y usted con quién quiere hablar y ya lo conectaba, ¿no? Con el tiempo, básicamente, Slim se hace cargo de esta gente, finalmente hasta incluso en sus jubilaciones, pero ¿qué es lo que sucede después? O sea, ya no va a contratar más. Entonces aumenta su tasa de ganancia porque ha aumentado, porque eso ha invertido en la tecnificación de su misma empresa y le aumenta la tasa de ganancia y los trabajadores pues finalmente quedan desplazados, ¿sí? Entonces se rompe esta alianza. No se dice así básicamente, pero dice, bueno, entonces cada quien tiene la libertad de hacer lo que pueda o como quiera, ¿no? Entonces esa es la idea del liberalismo, ¿no? Boyer ve esta situación que no es adecuada para grandes sectores de la población y entonces su propuesta, dice, bueno, él se ha dicho a sí mismo como parte de la escuela regulacionista y dice, debemos de tener una alianza con otra parte de la economía que son los keynesianos o los neokeynesianos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia básica entre uno y otro? Bueno, la primera es de que los regulacionistas consideran que las instituciones son las que deben de regular, de tomar orden hacia el mercado, porque el mercado es una bestia salvaje que no se autorregula, ¿sí? No puede haber la mano invisible. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa sobre la acumulación, sobre acumulación, sobre acumulación. ¿Cuándo es suficiente? Pues nunca. Cuando un millonario dice, ya no quiero tener más dinero, pues nunca. O sea, siempre va a haber esta situación. Y este sentido de acumulación, pues se puede generar empobrecimiento a otras personas que no puedan ya comprar los productos que quieran y entonces sucede la crisis del 29, ¿no? Entonces, dicen los revolucionistas, debe de haber ciertas instituciones que deben de mantener este mercado de manera ordenada o lo mejormente ordenada, ¿no? Y los keynesianos, como ya saben, o sea, la parte fundamental es la intervención del Estado, ¿no? Pero esta intervención del Estado es sobre más técnicas, sobre cuestiones más técnicas y menos historia y teoría, ¿sí? Esa es la situación por la frase clara que decía Lord John Maynard Keynes. Lord, recuerden, era Lord, en eso es muy importante. Decía, entre lo que nosotros pensamos en el largo plazo, pues en el largo plazo estaremos muertos, ¿no? Y los revolucionistas pues tratan de ver esta situación, estas instituciones, pero también con una visión histórica porque en el fondo, o sea, parece que entre líneas quieren decir, es la situación de la superación del capitalismo. En cambio, el keynesianismo, el no keynesianismo, el mismo Lord Keynes, no es la superación del capitalismo, sino es el mantenimiento de este capitalismo. O sea, la idea de ellos es de que todos podemos vivir muy bien dentro del capitalismo, ¿sí? Los regulacionistas dicen, bueno, pues con el paso del tiempo, pues posiblemente podríamos, por ciertas instituciones, quizás, posiblemente superar este capitalismo, pero hasta ahí queda. Sin embargo, tienen algo en común estas dos escuelas muy claras. Una situación es de que rompen la idea de la existencia del equilibrio. La misma Joan Robinson, la no keynesiana, empieza a mencionar, dice, bueno, el equilibrio pierde su pertinencia como centro y explicación y finalidad de la economía para dar paso a la historia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todo modelo económico, toda la economía se basa en el desequilibrio. Y entonces nos estamos dando cuenta con lo que mencionará después Kalecki, que el capitalismo regularmente entra en ¿qué? En crisis. En crisis. Para Marx también ya lo había visto en ese punto, pero Marx creía en algún momento en que estas crisis iban a ser insuperables. Pero no tuvo contacto, no tuvo conciencia exactamente de que estuvo Otto von Bismarck y su estado de bienestar, y luego vendría
Lord Maynard Keynes a salvar el capitalismo. ¿Sí? O sea, los capitalistas han sido muy inteligentes en este punto. Pero lo que menciona es que las escuelas liberales y neoliberales empiezan a creer que esto es el fin de la historia y siempre va a llegar en ese punto. O sea, es menester que todos pertenezcamos al mercado y a la libertad que esto nos proporciona. Y finalmente todos alcanzaremos el bienestar. Y dicen esto, no es cierto. Las crisis siempre son recurrentes. Y por estas crisis siempre debe de haber un punto de que debemos de poder solventarlas o podemos superarlas. ¿Cuál es la forma? ¿Por qué las crisis son cíclicas? Y entonces la situación es cómo podemos superar estas crisis. Los keynesianos y no keynesianos tienen una clara convicción de la manera en la que se van a superar estas crisis y es a través de la inversión. ¿Sí? Esto nos suena muy claro en este momento. Por ejemplo, la crisis ahorita que se ve en el COVID-19, ¿cuál es la manera en la que podemos ver? Bueno, pues a través de ¿qué? De la inversión. Pero no es solamente a través de la inversión porque sí, porque como diría John Robinson, tiene que haber 3 factores fundamentales para que la inversión sea efectiva y podamos reactivar la economía. Y una de ellas es que primero, en lo que tú vayas a invertir debe de ser ¿qué? Rentable. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que te genere ganancias en un punto. Tú puedes invertir en cosas. Tú puedes inyectar inversión a ciertos proyectos, pero estos proyectos pues no te son tan productivos, ¿no? O no te resultan, o no van a generar la riqueza de manera que inmediata como tú la estás necesitando. Y como dice Keynes, tiene que ser rápido, tiene que ser ya. Por eso incluso Keynes mencionaba en algún momento, debemos de poner botellas con dinero y esconderlas en el parque, pues habrá gente que la tenga. O sea, de momento que rápido en ese momento. Otra cuestión que debe de haber, los canales financieros que facilitan los canales financieros que van a dar esta situación pueden facilitar u obstaculizar estas inversiones. De nada sirve que yo tenga la voluntad de dar esta inversión en ese punto si quien se la debe otorgar, en este caso los bancos o instituciones financieras o el mismo Estado, pues ¿en qué cae? Pues de que te tardan, es burocrático, siempre sí, siempre no, vengo en una semana, vengo en 2, vengo en 3, entonces pues ya se acabó, ¿no? Entonces ya no puede haber en este punto, ¿no? Entonces tiene que ser igualmente, debe ser ágil. Y finalmente dice, esta inversión debe tener la capacidad y la generosidad de amplificar la demanda. O sea, la gente se le debe dar dinero, o a los ciertos sectores debe dar dinero, pero esta gente también debe de ¿qué? Poder gastarlo, ¿no? Debe de generar en este punto para que se reactive la economía. Por eso Lord Keynes es uno de los hombres que siempre va a hacer sobre la fortaleza del Estado. Yo creo, desde mi punto de vista, es de que Lord Keynes es el gran reestructurador del Estado, es el nuevo formador del Estado. Recuerden en ese momento de los Brain Trots, ¿sí? Es una versión keynesiana donde el Estado debe de estar compuesto por la gente más competente, ¿sí? O sea, debe de estar ahí en ese punto. La técnica sobre la política. ¿Qué es lo que sucede en el caso de México? Bueno, pues veamos. Se está invirtiendo en proyectos de dudosa rentabilidad. El proyecto del Tren Maya, el proyecto del aeropuerto, etc. Dicen, bueno, pues sí, está bien. No sabemos todavía a ciencia cierta si va a ser rentable. Los canales financieros, como ustedes ya lo están viendo, como ya lo han hecho en sus tareas, bueno, pues hay ciertos problemas en los cuales pues se les da dinero a la gente, pero no a la gente adecuada ni a la velocidad necesaria, o no se amplifica a los beneficiados de estos programas sociales. Y amplifica la demanda. Eso estaría de verse, porque ¿dónde va a comprar esta gente las cosas que está dando? ¿En el mercado regular o en el irregular? Entonces ahí tenemos un problema, diría John Robinson, ¿no? Bueno, esta es por la forma en la que nosotros podemos darnos cuenta de cómo reactivar una economía. Ahora, los post-keynesianos, regresando en este punto con los revolucionistas, dicen, lo que a nosotros nos interesa es cómo podemos salvar al capitalismo, y por eso junto con los capitalistas sus puntos de visión son distintos. Los capitalistas primero ven la dinámica de la acumulación, ¿sí? ¿Cómo se va acumulando este capital? ¿Y cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta? ¿Sí? ¿Qué es lo que obstaculiza? ¿Y cómo podemos quitarlos? ¿Y cómo podemos hacer ese punto? ¿A través de qué? Pues del Estado, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo se transforman las instituciones, tanto capitalistas, tanto nacionales
como internacionales. ¿Cómo se está dando esto? ¿Cómo va cambiando el Estado? Antes había una institución que se llamaba Programación y Presupuesto y de ahí salió un presidente llamado Carlos Salinas de Gortari. Hoy en día ya no existe esa institución. Ahora está la Secretaría de Hacienda, Crédito Público y tal. O sea, están viendo, veamos, esta situación está siendo más eficiente para la acumulación de capital, sí o no. Tenemos un Fondo Monetario Internacional y un Banco Mundial. ¿Ayudan o no ayudan a la acumulación de capital? Esos son sus temas para ellos, o sea, para ellos es en ese punto. En cambio, los regulacionistas pues ven toda una visión más macro y más histórica. Para ellos, su objeto de estudio no es tanto así como la acumulación capitalista, sino como la historia misma del capitalismo. Y entonces, lo que ellos ahorita están tomando en cuenta, el mismo Boyer lo está mencionando y vino este año a México, dice, bueno, debemos de ver cómo es este capitalismo que está dominado por las finanzas. Es un capitalismo completamente distinto, ¿sí? O sea, ya el capitalismo no lo están dominando las grandes empresas, los grandes consorcios, sino los conglomerados financieros, ¿no? Que han sido muy buenos, que han generado buenas riquezas, pero no están generando la reactivación de la economía. Por eso incluso hay una visión muy extraña que se menciona entre la economía financiera y la economía real, ¿no? Entonces, desde ahí está en ese punto, ¿no? La incertidumbre sobre las reformas para ver si se puede generar o no generar más impacto social en este punto. Hay dudas sobre eso, ¿no? Entonces, ellos están viendo, bueno, estas reformas que se están dando, etcétera, en tal o X país, resultarán para un mayor beneficio de las sociedades en ese sentido. Esa es otra de sus preocupaciones para los regulacionistas y sobre todo porque ellos se dan cuenta de una cuestión. El mercado genera riqueza. La situación es cómo podemos distribuir esta riqueza de la mejor manera y de la manera más eficiente, porque el Estado debería de ser esa situación, esos brazos que logren atraer a todos y cubrir todas estas necesidades. Y lo que también ellos ven en una situación es que las trayectorias nacionales, económicas, todo este punto, son distintas, ¿sí? Entonces él está marcando una situación donde cada experiencia va siendo distinta. La experiencia de Brasil respecto a la de México pues es distinta y debemos de ver cuáles han sido sus papeles. Entonces debemos de estudiarlas en ese punto. Para los keynesianos no. O sea, bueno, si usted está mal, ¿por qué? Porque no estimula la demanda. Usted también, México también ha estado en ese punto. O sea, también se acaba. Para ellos la técnica lo es todo para los neokeynesianos. En cambio, para los regulacionistas es la historia. Tienen mucho en común en este punto, pero yo creo que lo importante, y es lo que espero que veamos después, es de que ellos sí reconocen algo en el capitalismo que el neoliberalismo no lo va a reconocer. Es que se entra en crisis y las crisis son recurrentes y esto no va a cambiar a corto ni a mediano plazo. Es más, está dentro de la misma lógica del capitalismo estar en crisis. Bueno, muchas gracias compañeros, espero que les sea satisfactorio. Saludos. Adiós.